cuarta clase, sin querer ya pasó el tiempo respectivo ya. Entonces, pero ya vamos a avanzar con este nuevo tema que también se enfoca y como tal se alinea con todo lo que hemos visto anteriormente en las clases. Entonces, pero primero, antes de poder ir viendo lo que es para cada clase, me gustaría saber qué recuerdan de la clase pasada, qué es lo que llegamos a ver para poder interactuar entre todos. Ahí veo que están. Buenas tardes, ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vimos? El sábado pasado vimos el tema, todo lo que era referencia a formación, desarrollo, no sé si se recuerda. ¿Cuáles son los últimos recordatorios que tuvimos de esta clase? Vimos metodologías, incluso también toqué algo de evaluación de desempeño, pero no era tanto como que, o sea, gran profundidad, ¿no? Le dije que tenía cierta relación, pero no era gran profundidad. Entonces, hay como que van colocando dentro del chat mientras vamos avanzando para no demorarnos tanto en la sesión. Y antes de ya como que comentarles todo lo que es el contenido del que vamos a ver el día de hoy, ahí les digo la importancia del FIBO y la mejora continua. Yo durante la tarde, le envié a Claudia como que un mensaje y también un formulario de feedback. Entonces, para que ustedes los puedan llenar y ver de qué forma seguir mejorando estos espacios, ¿no? Que son de aprendizaje no solamente para mí, sino también para ustedes. Todos aprendemos acá, no es como que yo la persona que le estoy dictando la materia, sino también ustedes. Entonces, ahí he visto que ya han ido contestando algunas personas, porque es anónimo el feedback, así que por ese lado no tengan algún inconveniente. Y pues agradecer a las personas que ya han ido completando, ¿no? De igual forma, voy a volver a enviar el link del formulario y a ver si ustedes ahí ya lo van completando, ¿no? Entonces, creo que está acá. A ver. Y se los voy a pasar por acá. Este es el link de feedback. Listo. Y bueno, ya vamos a ir recapitulando lo que vamos a ver el día de hoy. Este es el contenido de la sesión, pero antes de revisar el contenido de la sesión, sí, me gustaría, ahí voy a ir leyendo sus comentarios. Por ejemplo, recuerda de la clase pasada que vimos los contenidos de la capacitación, contenido y proceso de capacitación, o sea, cómo ver ello. Vimos acerca de los casos prácticos, ¿no? Cómo se ejecuta en diversas empresas y cómo también son ellas referentes dentro del mercado cuando utilizan este tipo de herramientas, ¿no? Que son la evaluación, tema de lo que son capacitaciones, formaciones, etc. Y tiene relación, obviamente, con el tema de evaluación de desempeño, tema del cual vamos a ver el día de hoy. Entonces, como siempre, vamos a ver el objetivo de hoy, cuáles van a ser como que las tareas, no más que todo tareas, sino como que del cual nos vamos a enfocar el día de hoy y cómo ustedes van a salir después de esta hora y media. La introducción de la evaluación de desempeño, el proceso de evaluación de desempeño, cómo es, métodos de evaluación de desempeño, qué métodos existen para poder evaluar el personal y buenas prácticas dentro de la evaluación de desempeño. Entonces, antes de ello, sí me gustaría iniciar con esta pregunta. Antes de la pregunta, el objetivo, ¿no? Obviamente, es identificar tipos de evaluación de desempeño y diseñar un proceso básico de evaluación de desempeño, ¿no? Eso van a ser como que nuestros objetivos base durante toda lo que es la clase. Si bien dice identificar tipos de evaluación de desempeño, es más que todo para ver qué evaluación de desempeño se acerca más y tiene mucho más impacto dentro de lo que es la organización, porque obviamente que dentro de lo que son las empresas van a manejar distintos tipos de rubros, entonces, sí. También sí, vamos a ver el tema de KPIs, hay una lámina que he preparado de KPIs para que ustedes también lo puedan ver. Y bueno, lo otro es como que diseñar un proceso básico, ¿no? O sea, ¿qué es lo que debería tener su proceso de evaluación de desempeño? Entonces, con esas dos cosas, ya siento que van a estar como preparados para poder dar asistencia a este proceso de evaluación de desempeño cuando ustedes ya estén laborando como tal. Así que vamos a ver. Primero, ¿alguien ha pasado por una evaluación de desempeño? ¿Cómo fue su experiencia? A ver si me gustaría como escucharlos o también leerlos. Si algunos de ustedes ha pasado por una evaluación de desempeño, ¿cómo fue su experiencia? Ahí sí como que van colocando dentro del chat. Por ejemplo, en mi parte yo sí he pasado por una evaluación de desempeño, ¿no? En donde me midían diversos como que KPIs a tener en cuenta dentro de lo que era mi rol. Entonces, ya sea por proyectos o también como que por mis funciones fijas que yo tenía como tal, ¿no? Entonces, y era más que todo, si bien había una evaluación del cual se manifestaba de manera semestral,
o 2 veces por año también tenía como que reuniones constantes con mi jefe, como para ver cómo estaba haciendo mi avance, ¿no? Hasta poder luego tener los resultados finales de toda la evaluación en conjunto, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han pasado por ese proceso de evaluación de desempeño, cómo fue su experiencia, ahí sí me pueden comentar dentro de lo que es el chat para poder nutrirnos en aprendizajes todos como tal. Y bueno, vamos a ver lo que es la siguiente. Y acá dicen, ¿no? ¿Por qué es importante medir la evaluación de desempeño? ¿Por qué ustedes consideran que sería importante medir esta evaluación de desempeño? ¿Por qué lo ven en todas las organizaciones? Porque incluso cuando vimos un caso práctico en la clase pasada, entonces incluso el de Alicor mencionaba, ¿no? Entonces, ¿por qué ustedes consideran que es importante? A ver, Fabiola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estás aquí con nosotros en la clase. Ahí mientras va comentando. Dice, acá dice, a mí me medían por los tiempos que demoraba en el término de obras, me dice el término de obras porque el cliente nos exigía llegar con un mínimo de observaciones o sin nada. Ah, perfecto. Y Alessandra dice, para mejorar las competencias y funciones del trabajo. Muy bien, sí es importante, ¿no? Mejorar las competencias. Entonces, es para ver la capacidad, el desenvolvimiento, ver los puntos específicos que pueda dar la empresa. Exacto. Entonces, más que todo es para, como dicen, y dijo la palabra correcta, y como para mejorar, ¿no? Alexander dijo, para mejorar las competencias o incluso para desarrollar algunas nuevas que vayan a tener relación con, sobre todas las funciones del trabajo, ¿no? Entonces, y me gusta también la experiencia que compartió José, ¿no? Que él mencionaba que los medía más que todo por el término de obras, o sea, como que su evaluación se regía cómo iba a ser el número de horas que iba a terminar durante un tiempo determinado, ¿no? Entonces, y antes de continuar, les voy aquí dar como que un concepto, ¿no? De qué es la evaluación de desempeño, ¿no? Si ya habíamos estado como que compartiendo entre todos como que qué es, o sea, por qué es importante, si hemos pasado por ese tipo de experiencia, ¿no? Entonces, pero, ¿qué es lo que nos dicen los autores que han estado viendo todo lo que es evaluación de desempeño desde hace bastante tiempo? Pues, por ejemplo, aquí Aguinis nos menciona, la evaluación de desempeño es un proceso sistemático mediante el cual una empresa mide y analiza el rendimiento laboral de sus empleados, ¿no? Comparándolo con estándares o objetivos establecidos. No imaginemos que a José le estén como que lo estén comparando con objetivos que de por sí ya tiene la empresa, que a nivel semestral tienen que terminar una serie de proyectos, ¿no? O sea, ya tienen como que el número fijo, ¿no? Y en base a ello también miden el objetivo individual, la evaluación individual que vaya a tener cada uno de los colaboradores, ¿no? Entonces, y acá también menciona, ¿no? Para identificar áreas de mejora o promover también el desarrollo profesional, ¿no? Entonces, este proceso nos permite a las organizaciones tomar decisiones informadas sobre la gestión del talento, la formación y el desarrollo como tal de todos los empleados, ¿no? Entonces, es una herramienta muy valiosa porque nos ayuda para poder reforzar al talento, fidelizarlo y en caso no se estén cumpliendo los objetivos, también poder intervenir para ver qué plan de acción tenemos que realizar de acuerdo al suceso en específico y poder hacerlo a tiempo y no cuando pasen ya muchos meses y vaya a ser bastante difícil de remediar. Entonces, primero y como que tenemos la evaluación de desempeño súper claro en relación de conceptos. Ahora vamos a ir pasando y vamos a ver como que un pequeño video, ¿no? Que es lo que nos hace referencia a la evaluación, de lo que es la evaluación de desempeño. Incluso hay un caso práctico en donde dos personas cómo perciben la evaluación de desempeño, ¿no? Entonces vamos a ver este video y luego como que ustedes también me van a dar sus comentarios. Entonces, veo que están como que haciéndolo por el chat, eso está genial, pero si también tuviesen la posibilidad de poder prender sus micros sería genial para también poder compartir todos juntos, ¿no? Así que voy a dejar de compartir y voy a compartir el video de aquí para verlos todos juntos. Entonces, a ver, veo que está cargando. Creo que ya, creo que ya. Creo que como tengo varias pestañas abiertas, está.
Mm, Pero bueno, nada va a impedir, así que ya. Bienvenidos y bienvenidas a este recorrido, en el que conoceremos las principales características y propósitos de una evaluación de desempeño. ¡Comencemos! Para comprender en qué consiste la evaluación de desempeño, veremos la historia de María y Manuel, dos trabajadores de una gran cadena de ropa. Hace 2 semanas, ambos fueron notificados por su jefe directo de que se les aplicaría una evaluación de desempeño, la cual, a grandes rasgos, consiste en un proceso de gestión de las personas en una organización y se basa en una apreciación y valoración del rendimiento, comportamiento y actitud laboral del o los colaboradores, en el desempeño de su cargo y logro de sus objetivos. Manuel recibió la noticia muy entusiasmado, ya que piensa que es una oportunidad para crecer, mirar hacia adelante y hacia atrás, pues evaluar el desempeño de un trabajador es un componente fundamental para las empresas, porque ayuda a implementar estrategias y afinar la eficacia. En cambio, María piensa que nadie toma una noticia así con tanto entusiasmo. Ante esta situación, el jefe directo de Manuel lo apoya, indicándole que para su evaluación de desempeño debe reunir su documentación, la descripción del puesto o cargo, su registro de asistencia, las metas establecidas en la orientación inicial y una agenda con sus notas sobre temas a tratar. También le comenta que cuando no es notificado con 2 semanas de anticipación, debe solicitar tiempo para preparar su evaluación. Mientras María, que es muy tímida, sigue preocupada con este proceso y no deja de preguntarse qué podrá pasar después. Manuel se encuentra con una actitud muy positiva y le comenta que lo adecuado es tener una actitud positiva de escucha. Esto porque en una evaluación de desempeño, la comunicación es en 2 sentidos, ya que primero se debe escuchar lo que te tienen que decir y luego los demás deben escuchar lo que tú tienes que decir. Semanas después de haber realizado la evaluación de desempeño de Manuel y María, llegan los resultados. Esto es muy relevante, ya que uno de los propósitos de la evaluación de desempeño es que en base a los resultados se genere un feedback o retroalimentación entre los colaboradores y sus jefaturas, a partir del cual se elaboran, en conjunto, planes de mejora en el caso de que sean necesarios. María es la primera persona citada a la entrevista de retroalimentación con el jefe y recibe su informe muy desilusionada y molesta, porque fue evaluada con nota 2, a lo que argumenta que no ha faltado a su trabajo hace 2 semanas y que esa información no se ve reflejada en el informe. De esta manera termina su entrevista sintiendo que en realidad nadie se daba cuenta de su presencia. Luego llega el turno de la entrevista de Manuel. Él le indica a su jefe que esperaba esta reunión con mucha tranquilidad y que se había preparado para ese momento. Esto porque Manuel sabe que uno de los objetivos o propósitos de la evaluación de desempeño es detectar necesidades de crecimiento y poner en manifiesto fortalezas y debilidades del colaborador. En la entrevista le indican que su evaluación fue alta en todas las categorías, menos en una, la administración del tiempo. Debilidad de que era consciente, pues reconocía que perdía el tiempo en actividades que no correspondían a su trabajo. Es así como Manuel recibió su feedback con humildad, comprometiéndose además a revertir esa situación y consciente de que un propósito de la evaluación de desempeño consiste en mejorar los resultados del colaborador o trabajador para su desarrollo personal y profesional. Un mes después, Manuel fue designado para organizar una feria comercial, debido a su positivo cambio en el corto tiempo, al mejorar el uso del tiempo y optimizar su trabajo, el que se debe, principalmente, a la evaluación de desempeño, pues ayuda a motivar a las y los trabajadores y a tomar decisiones sobre salarios, ascensos y capacitaciones. María, al ver la actitud y el cambio de Manuel frente a lo que parecía algo muy negativo y perjudicial, se decide a seguir sus pasos y solicita a su jefe un seguimiento para aprender a valorar su trabajo. Es así como, por medio de este relato, pudimos comprender las características, propósitos e importancia de la evaluación de desempeño para el desarrollo personal y laboral de las y los colaboradores. Muy bien, hemos llegado al final de este recorrido. Recuerda que puedes revisar esta cápsula las veces que quieras. ¡Hasta la próxima!
Perfecto, muy bien. Muy bien, ahí es como que subimos el caso de ahí de María y de Manuel. ¿Cómo era María? ¿Cómo era Manuel? Estaban como que, por una parte, había como que sustos, ¿no? De poder recibir los resultados de evaluación de desempeño y por otra parte estaban como muy entusiasmados, ¿no? Entonces, ahí vemos, hay muchos puntos de mejora, pero sí me gustaría escuchar sus opiniones. Veo que quizás ahorita como que no sé, veo que no pueden prender su micro, pero si en todo caso pueden como que dejarlo en los comentarios, yo como que los voy a ir leyendo paso a paso. Entonces voy a compartir esta pestañita que nos habíamos quedado, ¿no? De todo lo que vimos en el video, cómo nos dijeron de como que una persona ya sabía como que cuáles eran los objetivos, ¿no? O sea, o qué es lo que medían, por eso estaba tan tranquilo, en cambio la otra persona lo vio de otra forma, ¿no? A veces siento, muchos de los colaboradores como que hay ese cierto temor de por qué llega esta evaluación de desempeño, ¿no? Entonces, y cómo me calificarán, cómo será ese proceso, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la presentación del día de hoy, al finalizar yo tengo como que un slide en donde les comento algunas buenas prácticas que sí o sí dentro de la gestión de recursos humanos se debe tener en cuenta cuando vemos este proceso de evaluación de desempeño, para que no haya casos o colaboradoras, así como el ejemplo que vimos en el video de María, que estaba muy temorosa de poder recibir esa evaluación de desempeño o esa recepción o esa perspectiva que tenía del proceso, ¿no? Entonces, hay muy buenas prácticas que como gestores de recursos humanos tenemos que llevarlas a cabo y que obviamente ejecutarlas, ¿no? Entonces, ya teniendo claro este video con una pequeña experiencia aquí, sí, mientras van comentando, vamos a ir avanzando. ¿Por qué se evalúa? O sea, ¿cuáles son los objetivos de la evaluación de desempeño, no? Entonces, más que todo, como incluso vimos en el video, era para identificar las fortalezas y también las áreas de mejora, ¿no? Si bien yo les digo como que a Leticia, no es como que, Leticia, estás como que siendo muy comprometida, estás cumpliendo con los objetivos, pero veo que tienes que mejorar en gestionar tu tiempo o ser un poco mucho más enfocada porque te gusta como que apoyar a todos, pero a veces te pierdes en el objetivo que tenemos dentro del área, no sé, como que son áreas de mejora que como todos seres humanos, esa área de mejora o esa debilidad se puede convertir en una fortaleza. Solamente hay que ver de qué forma hay que mejorarla, con qué plan de acción. Entonces, por eso la evaluación es muy importante. Ahora, también es importante poder mencionar el establecer metas claras y alcanzables, ¿no? Entonces, ya llega la reunión, yo me siento ahí como que mi colaboradora que tengo a mi cargo, le digo a Leticia, haciendo como un ejemplo, ¿no? Cuáles van a ser sus metas y sobre todo cuáles van a ser alcanzables, ¿no? Dentro de qué tiempo, qué herramientas ella va a necesitar. Entonces, ahí en esa conversación, mediante yo le voy comunicando, ella también me va a estar haciendo las consultas, ¿no? Como que, por ejemplo, me gustaría tener esta información, eso, para yo poder llegar a la meta que ahora me van a establecer, ¿no? Entonces, y sobre todo acá dice proporcionar retroalimentación efectiva, ¿no? Que sea una retroalimentación que ayude al crecimiento y al desenvolvimiento del colaborador. Eso es lo que buscamos dentro de lo que es recursos humanos. Un feedback constructivo, como le decimos, ¿no? Y sobre todo que podamos facilitar el desarrollo profesional, ¿no? Si bien una persona se está desempeñando muy bien en tal competencia, podemos ver también la posibilidad de ver un ascenso, una promoción o un aumento de salario, ¿no? O algunas otras formas o necesidades que el empleado esté necesitando, ¿no? Y como tal, fidelizarlo, también preocuparnos por ellos, ¿no? Entonces, esos son como que los objetivos de la evaluación de desempeño que ustedes tienen como que verlo muy bien al momento de cuando ustedes van a estar trabajando, tenerlo bastante claro los conceptos, ver de qué forma poder apoyar si les tocase ayudar en este proceso de evaluación de desempeño cuando ya vayan a estar laborando, porque yo sé que van a estar laborando cuando van a estar en estas búsquedas laborales como tal. Así que antes de ir continuando y tener este slide súper claro, quiero leer como que los comentarios que ustedes han ido colocando. Me dice, José dice, no todos tienen la misma percepción ante una evaluación y como se ve a uno les da pánico, a otra emoción. La idea es que confíen sus capacidades son necesarias para ver los puntos débiles y mejor, para que ellos puedan mejorarlo como tal. Jesús menciona, en el video nos explica, es hacernos un análisis para poder identificar nuestro estudio y nuestros puntos de objetivo constante, ¿no? Entonces, es bastante importante la evaluación de desempeño. A ver, me gustaría también como que escucharlo. No sé si Alexandra estás aquí con nosotros en clase.
Vamos, chicos, ya estamos en la cuarta clase. La semana pasada escuché unos cuentos, ya entonces ahora sí me gustaría escuchar por lo menos a dos personitas más, ¿no? Más allá de leer sus comentarios. Bueno, mientras vayan colocando y se van ahí como que soltando un poquito para poder prender el micro, entonces vamos a ir avanzando. Y acá menciona, ¿no? ¿Cuál va a ser el proceso de evaluación de desempeño? ¿No? Entonces, yo ya tengo los claros los objetivos, ¿no? Ya tengo los claros los objetivos, ya usted me va a mencionar más adelante qué buenas prácticas sí o sí debo tener para mi proceso de evaluación de desempeño y poder tener los resultados que yo estoy esperando en todas las áreas, ¿no? Porque yo voy a encargarme de gestionar, o sea, yo voy a gestionar la evaluación de desempeño, me voy a comunicar con los líderes, voy a dar seguimiento que este se dé. Entonces, ahora, ¿pero cómo lo ejecuto? ¿Cuál es el primer paso? ¿Por dónde inicio? Entonces, primero definir los objetivos de la evaluación. Entonces, yo tengo que tener claro por qué quiero evaluar mi, a los empleados, ¿no? Entonces, sí o sí tengo que definir los objetivos, ¿no? Esto va a depender del rubro de la organización, de qué sector es, ¿no? Y también teniendo en cuenta, obvio, del, como que cada empresa hace, no, puede ser cada 2 años algunas empresas hacen su planificación estratégica, algunos lo hacen de manera anual. Entonces, esto es súper importante. Es como que dentro de la definición de los objetivos de la evaluación de desempeño, primero, ¿no? Del tema del rubro de negocio de la empresa. Segundo, como que la información, ¿no? El planeamiento estratégico que haya generado la empresa de manera anual o cada 2 años, tenerlo como punto claro. Claro, los valores de la organización, ¿no? Entonces, ¿qué valores como se tiene la empresa, ¿no? También puedo tomar en cuenta esos datos, ¿no? Entonces, ya teniendo como que claro la definición de los objetivos de la evaluación de desempeño, escojo el método. Entonces, el método. Y me van a decir, pero ¿qué método? A ver, aquellos quizás han pasado por esta evaluación de desempeño, ¿qué métodos, como que por dónde han visto, ¿no? Cuando hicieron la evaluación de desempeño? Por ejemplo, en el caso de José, que mencionó su experiencia, ¿cómo fue su evaluación de desempeño? ¿Te, te llamaron? ¿Te hicieron llenar una herramienta? A ver, me gustaría escucharte, José. A ver, buenas noches, José. ¿Qué tal, mis buenas noches? ¿Cómo están, compañeros? Bueno, yo me desempeñaba como administrador de obras en una empresa que estaba dedicada al rubro de la implementación de tiendas comerciales. Y por lo general, por cada lote que nos daban de tiendas eran entre 4 o 5 tiendas a la misma vez. Esas tiendas nos las daban a nosotros, el cliente nos daba a nosotros las tiendas para realizarlas en 30 días, por lo general. Y en 45 días algunas tiendas especiales. Entonces, el objetivo era que nosotros hagamos las tiendas en ese momento, en ese tiempo, y gastar lo menos posible, ¿no? Entonces, ahí estaba el tema del desempeño, ¿no? Pero tenías una reunión cada mes o de manera quincenal en donde te daban toda esa información de cómo estabas avanzando en relación a los números que te habían pactado. Cada 15 días nosotros nos reuníamos para poder ver los... Uno era el tema de obra netamente, de avances de obra, y otro era el tema económico, porque teníamos que ver, ¿no? Nosotros si íbamos a necesitar dinero para poder costear las obras que se venían, porque nosotros trabajábamos con un cierto adelanto del cliente y después teníamos que costear nosotros con lo que teníamos, ¿no? Pero si no teníamos liquidez no íbamos a poder llegar a cumplir con el objetivo, porque el cliente todavía nos pagaba, es como si nosotros hiciéramos fiar a los locales. No, el cliente todavía nos pagaba el mes de haber terminado la tienda, entonces teníamos que ver los recursos propios. Entonces, mientras que nosotros, yo al final de cada obra tenía que presentar un tema de liquidación de obra por cada una de ellas, entonces presentaba por lotes todo eso. Entonces, al final de eso, esa era la planilla, digamos, de obra, ¿no? De todo lo que se daba como obra. De ahí venía el tema ya más acucioso, que venía a ser el tema de contable. Y ahí sí era más, más detallado, pues, ¿no? Yo digamos que lo daba basar nada más en pasado por agua tibia, como se dice, ¿no? Y el más frío ya era el tema de contable, ¿no? Que ya dejaba los números ya más fríos, pues, ¿no? Entonces el tema era que simplemente que a menos gastemos y en menos tiempo nos demoremos y vamos a tener mejores perspectivas para poder decir hemos ganado más y nos pueden dar más tiendas porque estamos terminando más rápido, ¿no? Esa era la idea.
Ok, o sea, es como que le daban, o sea, si cumplían con los tiempos y lo hacían en menos, le daban como que más cantidad de horas. No podían dar más porque decían, oye, no, no me estás cumpliendo todavía, termíname esto, cúmpleme esto y ya, pues no te doy más. Y no, si nada, terminábamos una, dos y ya nos estaban dando dos locales más. Y así era la temática siempre, ¿no? Y por lo general siempre estábamos al mes con 4 o 5 obras. No queríamos más tampoco porque era muy complicado después el tema de la logística y todo eso. No éramos una empresa muy grande. Entonces, como tal, no queríamos exigirnos más porque al final íbamos a perder quizás, ¿no? Por darnos la de poder hacer todo, ¿no? Ok, ok. Gracias, José, por haber contado un poco más de su experiencia, de cómo en este caso ahí lo evaluaban más que todo por objetivos. O sea, el método del cual podían evaluar a José era por objetivos y también por resultados que él estaba dando dentro de lo que son las obras, ¿no? Entonces, acá hablamos de método de implemento. Entonces, en este caso él era por objetivos, por resultados. Otros van a ser como a otros empleados lo van a poder evaluar de otro tipo, por ejemplo, la evaluación de 360, ¿no? Cuando hacen, o sea, como para ver cómo están rindiendo por proyectos, no lo sé, por proyectos, entonces, o por los desarrollos que entregue, etcétera, 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 ¿no? Entonces, luego como que diseñamos el programa de evaluación, ¿no? Entonces, siguiendo quizás con el ejemplo de José, si él lo hacían por el tema de lo que son por resultados, entonces, diseñar todo ese programa para poder comunicarlo a los líderes, comunicarlo a los colaboradores, para que ellos sepan cómo van a ser evaluados o qué indicadores como tal se van a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, luego obtenemos y analizamos los resultados. Si bien vamos, bueno, acá me estoy pasando de proceso, discúlpenme. Luego ya de diseñado ese proceso, aplicamos la evaluación. Entonces, y aquí hago como que un pequeño paréntesis. Antes de aplicar la evaluación, es importante como realizar todo el programa de comunicación interna, ¿no? ¿Y qué hago referencia como comunicación interna? Si bien no es algo que voy a indagar mucho dentro de lo que son las sesiones, porque, por ejemplo, evaluación de desempeño, en la siguiente clase vamos a ver tema de lo que ya son más programas de sucesión, pero en todo lo que son los procesos hay mucho de lo que es comunicación interna. ¿Y qué es comunicación interna? Me dirán, ¿no? Entonces, comunicación interna más hace referencia cuando hay distintos procesos, comunicados, políticas, etcétera, 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 poder hacer la comunicación respectiva a las personas correspondientes, ya sea a los colaboradores, como a los líderes o a las gerencias, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ya diseñé todo mi programa de evaluación de desempeño, entonces yo empiezo a capacitar a los líderes de cómo va a ser la evaluación de desempeño, qué indicadores ustedes tienen que tener en cuenta, hasta qué tiempo van a tener que realizar esa evaluación de desempeño, ¿no? Y tanto como capacito a los líderes, también tengo que hacer la comunicación respectiva a todos los colaboradores que va a haber una evaluación de desempeño para tal fecha, van a ser 2 veces al año o va a ser una vez al año, ¿no? Entonces, y los beneficios de esta evaluación de desempeño son esos, es como para ir motivando y como que para que todos los colaboradores estén al tanto de esa evaluación de desempeño y no suceda como el caso que vimos hace un momento de que estaba como que media asustada, que ¿qué va a hacer de la evaluación de desempeño? No, al contrario, ¿no? Incentivar y decir cuáles los beneficios de la evaluación de desempeño, ¿no? Entonces, mediante comunicaciones internas, o cuando hacen las reuniones mensuales, ¿no? Si bien como que hacemos reuniones mensuales presenciales o lo que son virtuales, entonces mencionar dentro de lo que es la agenda la importancia de la evaluación de desempeño, ¿no? O sea, como poco a poco, no todo en una reunión, ¿no? O sea, poco a poco ir comentando la importancia de la evaluación de desempeño hasta que llegue ese momento en donde se ejecute la evaluación de desempeño y tener los resultados como tal, ¿no? Entonces, esto lo hago mención para que ustedes también lo tengan en cuenta y no solamente se ciñen al proceso y hacer la ejecución de la evaluación de desempeño y decirle ya a los líderes, ya por favor me entregan la evaluación de desempeño, yo analizo y luego comunico. No, no necesariamente es ello. Como buenos gestores de recursos humanos tenemos que ver todo lo que son las aristas, comunicarlo, que las personas sean conscientes del proceso, la importancia de eso, no solamente los líderes, sino también los colaboradores quienes van a ser evaluados. Y obviamente los líderes también van a ser evaluados, pero quizás por sus jefes, ¿no? Entonces, eso lo hago mucho mención. Luego obtenemos, analizamos los resultados como tal y luego como tal vamos a tener casos y muchos casos, ¿no? Van a haber casos en donde van a haber
colaboradores que han tenido como una buena evaluación de desempeño, de 1 al 5 sacó 4, quizás hay algún puntos de mejora que hay que comunicarlo, pero también van a haber colaboradores que su puntuación de 1 al 5 quizás ha sido 2 o ha sido 3, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esa evaluación de desempeño? Entonces, ahí hacemos como un doble clic y decimos como que, ¿qué está pasando? Quizás, no sé, puede ser que no haya como que un tema de liderazgo, ¿no? Entonces, ahí, imaginémonos haciendo así como que extrapolando ahí como que pensando así bastante, que dentro de un área en específico, eh, la mayoría, o sea, casi más del 70% de un área en específico como que tienen una evaluación baja. Y puede que una de las razones, no sé, haya sido por como que la mala gestión del liderazgo. Puede que sea ello, ¿no? Entonces hay que indagar un poco más, quizás ha sido la mala gestión del liderazgo, o quizás no están siendo bien capacitados, o pueden ser muchas razones, ¿no? Entonces esa evaluación de desempeño va a ser como una herramienta poderosa para ver de qué forma nosotros poder gestionar y dar soporte a esa área en específica, ya sea líder, qué es lo que ha estado pasando, o con algunos colaboradores, no lo sé, ¿no? Entonces, por eso, terminado de lo que es análisis, creamos lo que son los planes de acción. Entonces, y ya luego obviamente también hacemos los comunicados respectivos, ¿no? De la evaluación de desempeño, de esas reuniones, cuando vimos el ejemplo, ¿no? Cuando le llamaba, que esto, cómo te ha ido en tu evaluación, qué es lo que tienes que mejorar, en qué estás haciendo bien, ¿no? Entonces, teniendo ya este proceso de evaluación de desempeño, vamos a ver ahora los métodos y cómo hacer la evaluación de desempeño. Pero antes, no sé si tienen algunas preguntas para poder comentármelo por el chat o también pueden levantar quizás la mano para escucharlos y ver si la información está quedando súper clara. Yulisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, profesora. Yo tenía una pregunta. Si podría darme un ejemplo de evaluación de desempeño para el rubro de restaurantes, ¿cómo sería? Para el rubro de restaurantes, bueno, entendería Artesanal. que hay, ajá, hay como que todos los que son los cocineros, los que son los meseros, los Pero, cajeros, ya ¿cierto, Yulisa? Ahí como que sé, tenemos todos hay los como roles, que ¿no? dos Todo roles. operarios. Pues para el cocinero. Ajá, no. Estoy como que haciendo ejemplos nada más. Ajá, pero ¿cómo sería la evaluación de desempeño? ¿En qué me baso? ¿Cómo lo armaría? Ya, ok. Gracias, Yulisa, por tu pregunta. Si bien es un rubro del cual es más tema de lo que es bastante, son operarios básicamente, son los temas, son los cocineros, son los cajeros, los meseros, ¿no? Que obviamente que también tienen que regirse a las distintas normas, porque como todos trabajan de manera presencial, entonces, pero lo que yo veo ahí, como todo es atención al cliente, o sea, por ejemplo, los meseros y los cajeros todo lo que es atención al cliente. Entonces, y si yo me pongo a ver como que a poder armar todo mi proceso de evaluación de desempeño, Yulisa, lo que yo iniciaría era quizás me podría enfocar en una evaluación por competencias. Entonces, ¿qué hago referencia a evaluación por competencias? Por ejemplo, yo acabo de mencionar ahorita una competencia que es la atención al cliente. Por ejemplo, los meseros y los cajeros sí o sí tienen que tener lo que es la habilidad de atención al cliente, porque van a estar interactuando con todo lo que son los clientes, ¿no? El mesero cuando va a ir del tema de lo que son dar tema de lo que son los platos, cuando toma la orden, el cajero cuando vaya a pasar el tema de lo que es tema de lo que es para poder hacer el pago correspondiente, ¿no? Entonces, yo considero de que una de las competencias es el tema de lo que es la atención al cliente, ¿no? Si bien es una competencia, quizás estoy mencionando general, ya va a depender del rol, o sea, de cada uno de los puestos que vayan a ser como que competencias mucho más específicas, ¿no? Entonces, yo te recomendaría que puedas armar como que una evaluación por competencias, teniendo en cuenta las competencias generales. Entonces, si nos basamos solamente en esos tres roles, entonces cada uno como que poder, a todos los que están ahí en el restaurante les voy a evaluar como que atención al cliente, ¿no? O comunicación efectiva, o trabajo en equipo, ¿no? Pero ya dependiendo de su rol, yo ya les voy como que viendo qué competencias sí o sí específicas les tengo que evaluar a cada una de las personas, ¿no? Entonces,
Cuando yo ya veo el tema de lo que son las competencias, lo coloco dentro de un cuadrito, en todo caso, con lo que son los comportamientos que sí o sí deben hacer. Entonces, yo tengo una PPT en donde he colocado así como formatos de evaluación de desempeño. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero evaluar, no sé, al cajero y tengo un cuadrito, entonces, y dice como que atención al cliente, ¿no? Entonces, y los comportamientos o las conductas es como, por ejemplo, eh, saludo al cliente. Otra conducta que sí o sí debe hacer como que, ¿cómo se llama? Está bastante atento cada cierto tiempo a, ¿cómo se llama? Al comensal, ¿no? Y cada rato va preguntando para ver si con su orden, ¿no? O necesita alguna otra ayuda, ¿no? Entonces son ese tipo de conductas o comportamientos que sí o sí debería tener, ¿cómo se llama? La persona responsable, ¿no? Por ejemplo, en este caso estoy haciendo alusión a un mesero, ¿no? Entonces, y ahí como que con ello ya voy evaluando, ¿no? Como que está bastante atento como que con el comensal, cada cierto tiempo va preguntando, sí, ¿no? Pide su orden de manera amable, bastante respetuoso. Entonces, yo voy como que ya teniendo ciertas conductas y con eso podría realizar lo que es evaluación de desempeño. Entonces, no sé si con eso te ayude, Yulisa, porque en el rubro retail es casi parecido cuando uno hace una evaluación respectiva a lo que son los cajeros, ¿no? E incluso tienen todo un procedimiento que sí o sí deben seguir, ¿no? Por ejemplo, eh, saludó al cómo se llama al cliente, cómo se llama, le preguntó sobre su DNI, fue bastante atento, entonces solo cómo se llama, si hay un problema en específico, le da una solución, da 3 soluciones como que rápidas ante ese problema. Entonces, son como que conductas que sí o sí debe tener para poder hacer mi evaluación respectiva, ¿no? Entonces, como esto es un rubro más del tema de lo que es alimentos, yo considero de que puedas hacerlo por competencias y conductas que sí o sí debe tener cada uno de tus personales de acuerdo al puesto en específico, ¿no? Entonces, no sé si con eso te ayude, Yulisa. Hay cualquier cosa. Sí, profesora. Gracias. Ok, Yulisa, un gusto haberte escuchado. Entonces, teniendo en cuenta ello, tenemos a lo que es el ciclo, ¿no? Entonces, el ciclo de evaluación de desempeño. Entonces, yo tengo aquí como un ejemplito, que es más que todo como que lo que yo les comenté hace un momento, pero más que todo para ir yendo por cada etapa. Entonces, primero, acá menciona como que lo que son la fijación de objetivos, lo que les había mencionado, ¿no? La conversación de avance del desempeño, ¿no? Entonces, como ya se había fijado lo que son la evaluación de desempeño, entonces yo tengo esa conversación. Entonces, imaginemos que yo tengo la conversación con Yulisa, en donde yo ya como que comunico lo que es el avance del desempeño, obviamente teniendo una estructura. Incluso para tener esa conversación con un colaborador, hay como que pautas que sí o sí debería tener en cuenta. Y esas pautas, ¿quién me las da? El área de recursos humanos. O sea, como que por eso yo les dije hace un momento que una buena práctica es poder capacitar a lo que son los evaluadores correspondientes, ¿no? Entonces, no es como que yo voy a ir de frente, entonces yo le digo a Yulisa, ya vienes a mi oficina y ya, y voy como que ya viendo cómo lidero la reunión, ¿no? Sino, sobre todo, es tener como una estructura, qué cosa debería decirle, ¿no? Qué puntos de mejora, qué planes de acción, entonces, y esa conversación sea bastante productiva, ¿no? Entonces, luego mencionamos acá, también dentro de lo que es el ciclo, una autoevaluación, una evaluación ascendente o una evaluación de pares, ¿no? Entonces, que también se ve en algunos casos, ¿no? Entonces, dentro de lo que son evaluaciones, no solamente te dicen como que ya, Yulisa, yo voy a evaluar a Yulisa, sino también Yulisa hace una autoevaluación. Y cuando Yulisa hace una autoevaluación, como que yo le voy a, ¿cómo se llama? Evaluar. Y también, por ejemplo, su compañera de Yulisa le va a evaluar. Entonces, teniendo toda esa información, hacen toda una calibración para poder tener un resultado. Entonces, cómo hacer como todo un promedio y ver cuál ha sido su evaluación total dentro de esas evaluaciones que cada uno ha tenido. Entonces, y ya cuando me entregan mis resultados, por ejemplo, Yulisa ve sus resultados, Yulisa se evaluó de 1 al 5 y Yulisa se evaluó un 4, ¿no? Por ejemplo, yo le evalué con un 4 también, ¿no? Su compañera le evaluó con un 4, ¿no? Entonces, como que su promedio total hubiera sido 4, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado? Que Yulisa se evaluaba con 4, yo le evaluaba con un 3, su compañera con un 3, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo cómo ha sido su desempeño teniendo en cuenta 3 personas de evaluación, ¿no? Entonces, no solamente una en específico. Otras empresas también lo desarrollan de esa forma. Acá dice evaluación descendente, también menciona acá. Una evaluación, una entrega de feedback que es importante, como les había mencionado. Y el feedback
algo aquí que muchas empresas también tienen dentro de su cultura, no solamente esperan a que llegue la evaluación para dar el feedback. El feedback tiene que ser incluso parte de la cultura, ¿no? Va a ir dependiendo, obviamente, de lo que son los rubros y también de lo que es el clima, la cultura que tenga cada empresa. Eso sí, lo dejo en claro, no voy a hacer como que sí o sí, todos deben tener la cultura de feedback, ¿no? Pero sí es importante como promover el tema de lo que es el espacio de feedback, que no solamente se dé en una reunión o como que pasado 3 meses y recién hacer la retroalimentación, sino que sea una costumbre de como que sí, tenemos un espacio, terminó una actividad, como que lo hiciste muy bien, quizás puedes mejorar en el otro, ¿no? Entonces es un como que un constante retroalimentación y no solamente esperando que se dé una reunión, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí en específico menciona de lo que tiene que haber una reunión de feedback, pero yo les voy dando como que alusión y también como consejo de lo que he visto también dentro de lo que es mi experiencia profesional, que se fomente una cultura de feedback, porque eso incluso va a enriquecer mejor el proceso de evaluación de desempeño. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Que ese proceso de evaluación de desempeño sea fuerte y nos dé los mejores resultados, tanto para la organización como nosotros que somos los gestores que vamos a estar manejando ellos. Y ya por último cerramos todo el proceso y entonces y luego se va como quedando este ciclo de manera continua todo ese tiempo. Así que, y como que ya les voy comentando para que lo tengan en cuenta. Y hasta ahí, no sé si tienen alguna consulta, duda, y ahí como que vamos conociendo todos los métodos de evaluación de desempeño, ¿no? Ahora, ya, antes de pasar, voy a responder la pregunta de Yulisa, que me dice, pero acá también veo que dice Hugo, tendría que evaluar acá dependiendo de su área de trabajo. ¿No? Hugo también menciona, ¿no? Depende a la duda que había tenido Yulisa. Y luego Yulisa menciona que es una evaluación ascendente y descendente. Sí, lo vuelvo a... En tema de lo que es la evaluación descendente, es como, por ejemplo, imaginémonos que Yulisa, yo soy tu jefa y yo te evalúo. Entonces, eso sería más que todo una evaluación en tema de lo que es ascendente, porque es una persona quien te está como que te está evaluando, ¿no? Que sería tu jefe correspondiente, ¿no? Entonces, y una evaluación, y eso es como que viendo el tema de lo que son los pares, ¿no? Ascendente, el tema de jefes, descendente, quienes tienen las personas que están a tu cargo, quizás, a tu cargo. Entonces, imaginemos que tengas dos personas a tu cargo, ¿no? Entonces, una de ellas, las dos te van a hacer como que tu evaluación respectiva. Y lo que son las evaluaciones por pares, que no me lo preguntaste, pero igual lo vuelvo a comentar, que la evaluación por pares es más que todo por sus compañeros. Imaginemos que dentro de lo que es el área de recursos humanos, yo soy la jefa de recursos humanos, tú eres la jefa de reclutamiento y selección y tienes dos analistas de reclutamiento y selección. Y dentro de lo que es el área, también hay una jefa de lo que, bueno, hay una líder de capacitación y desarrollo y tiene su analista de capacitación y desarrollo, ¿no? Entonces, la evaluación ascendente, entonces es realmente que yo te evalúo, descendente sería que las personas que tienes a tu cargo y la evaluación por pares sería tu compañera, que es la otra jefa de la otra área, ¿no? Entonces, eso más que todo hace referencia, que obviamente esto es como un ejemplo, no va a regirse de la misma forma en todas las empresas, por eso hay como evaluaciones, hay todo ese tipo de métodos que ahorita les voy a como que mostrar en esta PPT de acá. Hay como que estos diversos tipos de métodos de 360, el que te estoy mencionando, es como que te evalúa tu jefe, te evalúa la persona que tienes a cargo, te evalúa un compañero, entonces es como que todo ese proceso, no solamente tienes un evaluador, varios a la parte están evaluando. Entonces, pero es como un ciclo de por lo general que se está dando a manera de ejemplo, ¿no? Entonces puede que cambien algunos métodos dependiendo de la organización. Y dentro de lo que son los métodos, esto podríamos verlos, ¿no? Entonces, hasta ahí no sé si me dejé entender, Yulisa, para que poder tener clara la información y ahondar un poco más en qué métodos podemos explorar de la evaluación de desempeño, que son bastantes, incluso quizás yo mencioné aquí algunos, pero hay muchos más y van a salir más también dependiendo de la organización. Ya, creo que, Entonces, ascendentes son los jefes que evalúan al colaborador ajá, y descendente viceversa. ajá, viceversa, y la evaluación por pares es como que tus compañeros. Ya, profesora, gracias. Ya que gracias, Yulisa, a ti. Entonces, hablemos de lo que son los métodos de evaluación de desempeño. Entonces, y aquí hay varias evaluaciones. Habíamos dicho de autoevaluación que había dicho hace un momento.
Pero antes de pasar, José, no sé si tienes ahí alguna consulta. A ver, te doy el plano. Sí, Miss, una consulta justo con lo que acaba de comentar el ascendente descendente. Hace un momento usted mandó un para feedback, ¿no? Que dice así, nosotros seríamos una especie de su evaluación descendente, Sí, correcto. Ustedes me estarían evaluando a mí. ¿no? Ok, ok, para tenerlo claro entonces, perfecto. Ya que gracias, José. Sí, ya siguiendo el ejemplo, me gusta que están como que todos relacionándolo. Y hay como que yo también estoy leyendo sus comentarios para ver de qué forma mejorar como que esas clases. Entonces, y porque igual tenemos 2 clases más, así que se pueden seguir mejorando estos espacios porque es de ambas personas, ¿no? De ambos grupos, diré. Pero bueno, ahora vamos a ver el tema de lo que son los métodos, porque hay varios, ¿no? Como había dicho, el tema de lo que es la autoevaluación. Entonces, yo estaba también investigando que otras empresas como que dentro de lo que es el consumo masivo, ven, bueno, para posiciones estratégicas ven el tema de lo que es la autoevaluación y lo que es la evaluación que tienen como que la evaluación de sus jefes, ¿no? Entonces yo cuando voy es como que yo me misma también me autoevalúo y también mis jefes me evalúan. Entonces no solamente tengo una evaluación de cómo se llama, de tales personas, de un jefe nada más, ¿no? Entonces, eso también como que es bastante importante para poder hacer una calibración. Y cuando hablo calibración, hago referencia de cuando ustedes van a tener, ¿cómo se llama? Sus evaluaciones de desempeño. Entonces, imaginemos que lo vayan a hacer como que colocando ponderados, ¿no? Entonces ponen como que ciertos puntajes, entonces hacen como que los cálculos respectivos, entonces y ya luego promedian todo en su Excel, ¿no? Entonces, si están como que recién aprendiendo en tema de lo que es el Excel y todo ello, tengo entendido que acá también en ITEC enseñan el tema de lo que es el Excel, así que pueden aprovechar ello para que puedan reforzar esa habilidad del manejo del Excel. Pero cuando yo he hecho este proceso de evaluación de desempeño, lo he hecho también en Excel, no lo he hecho en una herramienta así bastante grande, nada. Era como que básicamente en Excel y hacía todo lo que son mis cálculos respectivos, ¿no? Entonces, la autoevaluación más que todo hace referencia a cómo yo me evalúo en ciertas competencias, haciendo alusión a lo que les acabo de mencionar. Entonces, imaginémonos que las competencias que a mí me están evaluando es de comunicación, trabajo en equipo, liderazgo. Entonces, yo, por ejemplo, de comunicación me pongo 4, de liderazgo me pongo 5. Entonces, y ya luego como que teniendo mis resultados, luego me los comenta también mi jefa, ¿no? Me dice como que yo te he puesto 3 acá, te he puesto 4 acá, te he puesto 4 acá, ¿no? Entonces es como que, y ahí como que también me va retroalimentando, ¿no? ¿Por qué yo me he puesto eso y por qué mi jefa me ha puesto eso, ¿no? Entonces es como para poder conocer un poco más de ambas perspectivas, ¿no? Y lo otro menciona que es la evaluación de 360 grados, que es lo que les acabo de mencionar. Es como que me evalúa cómo se llama mi compañero, me evalúa mi jefe, me evalúa la persona que quizás tengo a mi cargo. Entonces es toda una evaluación 360, o sea, global. Y el otro que como tal lo que les menciono acá es la evaluación por verificación de comportamiento, ¿no? Entonces, lo que les había mencionado, ¿se acuerdan que con el ejemplo que Yulisa preguntó del tema de lo que son los restaurantes, entonces de los puestos en específico, era de como que yo voy colocando como conductas, ¿no? O sea, el mesero sí o sí tiene que saludar, también como que yo he visto en algunos restaurantes en donde como que el mesero de cierta forma en ciertas ocasiones como que va dirigiéndose a la mesa, ¿no? Como para hacer las consultas. ¿Todo bien con su orden? ¿Tienen alguna consulta o duda? Entonces te vas dando cuenta que son conductas o parte de lo que tiene lo que es el mismo restaurante. Entonces, eso es lo que como comento el tema de lo que es verificación de comportamiento. Y el otro que es gestión por objetivos. Este es el claro ejemplo de lo que José mencionó al inicio de la clase, ¿no? Que a él hacían como que el tema de lo que es su evaluación, lo medían por la cantidad de horas cerradas. Y así como el claro ejemplo de José que menciona en el rubro de construcción civil, también hay lo que son los rubros de lo que son por proyectos de tecnología. Entonces ahí los evalúan mucho por el tema de lo que son objetivos, por resultados. Entonces, un pitch para los meseros. Ajá, también. Es como que he visto en temas de restaurantes que sí lo tienen muy, muy, muy enfocado. Hay un orden incluso, ¿no? Pero hablando de gestión por objetivos, hay como que muchas empresas que ya están siguiendo ello, ¿no? Entonces, las famosas metodologías ágiles, cuando ven cuántos proyectos tienen que terminar en tal fecha, etcétera, ¿no? Entonces, lo otro, lo que mencionamos acá, el tema de lo que es la escala de calificaciones, ¿no? Entonces, lo que les había dicho, ¿no? Que hay como que tienen diversas escalas. Por lo general, algunos lo miden más que todo por
la escala de Likert. No sé si conocen la escala de Likert, que es de 1 al 5, que por lo general, o de 1 al 10 también algunos hacen como que toda su evaluación y sus puntajes. Entonces, también es una forma, un método. Y lo otro es lo que son la revisión por pares, lo que les había dicho hace un momento, ¿no? Es como que en una revisión por pares puede que me evalúe yo misma, me evalúe mi jefe, entonces sí es como una evaluación, o me evalúo con mi compañero, con mi compañera, respectivamente. Y el otro como que es el método de incidente crítico, ¿no? Más que todo para verlos como que la ejecución de lo que son los casos, cómo los he estado llevando de acuerdo a su rol en específico como tal. Y otro tenemos como que la prueba de rendimiento, ¿no? Entonces es como para ver de acuerdo a los roles en específico que vayan a tener, como que hacen evaluaciones respectivas, ¿no? De acuerdo a su rol. Entonces, y para poder esclarecer muy bien las competencias como tal. Entonces, dentro de lo que yo veía mucho en el rubro retail, es como que ahí sí hacían evaluaciones con lo que son pruebas de rendimiento, ¿no? Entonces, para ver el tema de como que, cómo era el manejo de la caja, entonces, cómo incluso hacían el tema de la atención al cliente. Entonces, en el rubro retail, incluso para poder evaluar bien, veían mucho el tema de lo que son el cliente, que el cliente que se hacía pasar, o sea, un colaborador, o sea, el evaluador, se hacía pasar por cliente y pasaba por la caja para ver si se estaba o no cumpliendo, o seguía cierto lo que son todo el procedimiento de, ¿cómo se llama?, de protocolar que debe seguir un cajero, ¿no? Entonces, eso también como que era una prueba de rendimiento. Y sin querer, entonces luego llegaba como que, ajá, el cliente incógnito. Sí, gracias José por hacerme acordar el cliente incógnito. Y yo recuerdo mucho que cuando llegaba y cuando algunas personas, algunos colaboradores, sí cumplían con todo lo que se tenía que seguir a nivel protocolar y todo ello, los felicitaban por el grupo de WhatsApp. Entonces, era como que una manera de incentivar a aquellas personas que habían cumplido la prueba, ¿no? Entonces, pero sí pasa el famoso cliente incógnito que acaba de mencionar José, que casi me olvido. Ese tipo de pruebas de rendimiento, ¿no? Lo otro son las escalas de calificación basadas en lo que son los comportamientos, como les había dicho hace un momento, que todo para poder ver cómo se están comportando en cada conducta que yo voy a tener, ¿no? Entonces, y lo otro que les menciono y también como que a manera de recomendación a Yulisa, porque veo que sí en la clase, es de que no abrumarnos con muchas competencias, ¿ya? Porque dentro de lo que yo también veía y cómo van migrando también los procesos de evaluación de desempeño, es como que iniciamos quizás con 8 competencias, ¿no? Y es como que son muchas, ¿no? Entonces lo ideal es como que ese proceso de evaluación de desempeño sea bastante amigable y también que nos pueda dar los resultados que nosotros esperamos, ¿no? Entonces, imaginémonos que solamente buscamos evaluar 2 competencias a nivel genérico que sí o sí todos los del restaurante o de la tienda deben tener y otras 2 específicas de acuerdo a su rol. Entonces, y es mucho más amigable cuando hago mi proceso de evaluación de desempeño y no me abrumo con 8 o con 10 competencias, ¿no? Entonces, eso también a manera de recomendación. Y lo otro que son las valoraciones psicológicas. Algunas empresas lo hacen, algunas no, pero también como que lo deseo colocar ahí dentro de lo que es la investigación. Entonces, va a ir dependiendo también del rol, ¿no? Pero lo que sí he visto más recurrente dentro de lo que son los métodos es como que hay el tema de las autoevaluaciones, el método 360, incluso hay el método 180. Entonces, así que hay varios tipos de lo que son los métodos. Así que vamos a ir continuando. Y yo aquí como que hago hincapié en 3 evaluaciones, que son las más recurrentes, los que yo he visto más dentro de lo que ha sido mi experiencia. Entonces, primero la evaluación por objetivos, que es algo que yo veo hoy en día bastante, porque nos manejamos mucho por proyectos. Entonces, más que todo es el medir el logro de metas y objetivos establecidos provenientes con el empleado. Entonces, imaginemos que va a depender como que de lo que es la empresa, ¿no? Siempre sale como que del plan estratégico y luego esto como que va generándose ramas dentro de lo que cada área debería de cumplir, ¿no? Y entonces ahí sale lo que es la evaluación por objetivos. Y el otro que les había dicho es las evaluaciones por competencia, que evalúa como tal las habilidades, los conocimientos, comportamientos claves para el puesto. Entonces es lo que les había mencionado hace un momento, ¿no? Que sí o sí debemos hacer un listado de qué comportamientos claves debería tener dentro de ese puesto en específico. Y lo otro que es la evaluación 360 grados, que también muchas empresas lo siguen. Entonces es más que todo de supervisores, colegas, subordinados y también mismos clientes también puede ser.
y que aquí lo vemos también en los tres métodos como los más recurrentes dentro de lo que es la evaluación de desempeño. Entonces, hasta ahí no sé si tienen alguna consulta, duda, pero vamos a revisar un caso en donde vamos a ver cómo abordan la evaluación de desempeño y yo les voy a preguntar a ustedes cómo lo han abordado, entonces, qué les parece, cómo ustedes lo hubieran hecho, ¿no? Entonces, ya hemos tenido todo lo que son las herramientas durante la clase, entonces ahora es momento de ponerlo en práctica y ustedes cuando van a estar gestionando o apoyando ese proceso de evaluación de desempeño, es importante que tengan todas las herramientas y ver. Así que vamos a ver este videíto. Voy a dejar de compartir. Y parece que así se está acá. Igual si tienen alguna consulta o duda, lo van dejando en los comentarios. O sí, lo van dejando en los comentarios, ¿no? Entonces, creo que sí, acá está. ¿Sí? Hola, Vero, ¿puedes venir a mi oficina, por favor? Sí, voy para allá. Adelante, Hola. adelante, por favor, pasa. Gracias. Toma asiento. Sí. Permítame tantito. Sí. Vero, bueno, como sabes, estamos en fechas de evaluación, así que el objetivo de esta pequeña reunión es tocar algunos puntos acerca de tu desempeño y de tus logros. Hay mucho trabajo y trataré de ser concreto. Acabo de llenar tu cédula de evaluación y antes de que lo envíe, pues quisiera comentarte algunas cosas. Sí, está bien. Bueno, para empezar, tenemos 3 proyectos que siguen sin acabarse a pesar de todo el tiempo que le hemos invertido. Y tú eres una de las responsables del proyecto. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, no estás acabando las cosas y así no te puedo evaluar bien. No he concluido con los proyectos porque en primera no soy la única responsable de ellos. Hay temas que tienen que pasar por tu revisión y tú no has tenido tiempo para aprobarlos. No se me hace justo que me evalúes mal cuando yo he hecho todo lo posible, a pesar de que mis compañeros no han realizado su parte. Por eso los proyectos no se han terminado. Estás culpando a los demás, inclusive a mí, por los proyectos no terminados. Eso está mal. No te estás responsabilizando por tu trabajo. No digo que no hayas trabajado, que no te hayas esforzado. Simplemente llevamos meses trabajando en estos proyectos y aún no se terminan. ¿Qué está pasando? Hay muchas razones. Pero al ser proyectos que involucran a otras personas y a otras áreas, esto está siendo muy lento y muy difícil. También hay cosas que yo ya terminé y no me has dado el visto bueno para que las implementemos. Eso a mí me ha retrasado. Antes de decirle, porque ahí sale como que la reseña de como que cómo debería darse o algunos recomendaciones, a mí sí me gustaría escucharlos a ustedes, porque si no, eso va a ser como que les voy a soplar para ver qué responder. Así que me gustaría escuchar sus recomendaciones de ustedes, a ver qué tal, cómo han visto, cómo ha abordado esa reunión. Dice, la toleración del joven es nula, dice José. A ver, más comentarios, chicos, a ver, para poder retroalimentarnos todos, porque, o sea, yo cuando vi el video y estaba buscando como que una forma de cómo abordarlo, pero a ver, vamos a ver, Jesús, yo luego doy mis recomendaciones. ¿Qué tal, profesora? Buenas noches. En el video vimos que la señorita se puso un poco incómoda y sobre todo tuvo los nervios que ninguna persona debería de tener. Ella debería estar tranquilamente eh, y moderadamente paciente para que pueda escuchar al jefe de cómo dar su opinión. Porque si uno eh,
le corta la conversación al jefe, como que el jefe se va a poner eh, incómodo de que por qué me cortas, por qué haces esto, por qué haces aquello. Entonces uno tiene que esperar a que cuando termine el jefe ya uno puede dar los puntos específicos de que por qué no se dio esto y por qué no se dio aquello. Y así poder entenderle al jefe con unas palabras más específicas y no, cómo le explico? Para no dejarlo en duda al jefe. Perfecto, muchas gracias Jesús por tu aporte, porque sí, mencionas muy buenos puntos. Antes de yo poder continuar, a ver, y dar como que retroalimentar lo que acabas de decir. No sé si alguien más quiere como que participar dentro de lo que es la sesión. A ver, Yulisa, a ver, veamos, Yulisa, te escuchamos. Buenas noches otra vez. Sí, yo creo que también el evaluador fue de frente a decirle como las debilidades a la colaboradora y no le resaltó alguna fortaleza, algo bueno que tiene, sino que de frente le dijo, esto tienes que mejorar, esto tienes que... Creo que le restó sus méritos. Entonces, creo que fue más... Y entonces ella actuó de forma como a la defensiva. Y en vez de escuchar los consejos, más estuvo como a la defensiva. Entonces, creo que no fue por parte del colaborador, debió resaltar también las fortalezas. Gracias, Yulisa. Me encantan sus aportes porque me encantan muy bien, dice. Entonces, ya para ir finalizando, no sé si alguien más quiere comentar, pero, o sea, si recapitulamos y vemos todo lo que es el video, lo que ha mencionado, por ejemplo, Yulisa, Jesús, José, es como que todo está muy en línea de muchos puntos de mejora y cómo debemos abordar. Entonces, primero, yo no sé, yo como observación me pongo a pensar, no sé si al jefe de la chica, o sea, lo habrán como que capacitado para cómo abordar un proceso de evaluación de desempeño o cómo comunicar el feedback, ¿no? Cómo comunicar la evaluación, porque parece que no. No sé si se dan cuenta que cuando ingresa la colaboradora le dice, espérame un toque, espérame un toque y ya luego pasan unos minutos recién la atiende y la chica está como que más nerviosa esperando su evaluación. No sé si dieron cuenta de ese detalle al inicio. Como que espérame un toque. Entonces, ajá, como que daba esa impresión, como José dice, estaba tareado, o sea, es como que no se dio ese espacio incluso para poder prepararse, ¿no? Entonces yo voy como con una alerta, como que capaz no lo han capacitado, ¿qué habrá pasado? Segundo, lo que mencionaron, ¿cómo se llama? Jesús, ¿no? Como que lo que dijo Jesús de que no dio espacio como para que el jefe pueda terminar de decir todo y como que la colaboradora como que empezó a defenderse, ¿no? Como dijo Yulisa, no se puso a la defensiva, entonces como que no vio una estructura de cómo poder comunicar sus ideas, ¿no? Entonces, si bien era como que prácticamente no es mi culpa, la culpa de mis compañeros, la culpa de usted también, ¿no? Entonces, si bien yo veo que porque ahí mismo dice en el video, ¿no? Que ella es una de las encargadas, eso quiere decir que es la jefa del proyecto. Eso quiere decir, como jefe de proyecto, no hay que esperar. ¿Qué les dije hace un momento? Entonces, ¿hay que esperar hasta la evaluación de desempeño o es como que tiene que ser un feedback o como que una comunicación constante, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que no ha habido una comunicación constante, quizás no ha habido un reporte directo, entonces, y están esperando que haya la evaluación de desempeño para poder recién comentar todo lo malo que ha estado sucediendo, ¿no? Entonces, creo que es un tema de ambos, o sea, de cómo abordar tanto el jefe como también la colaboradora, de quizás se pudiesen haber mejorado muchas cosas, ¿no? Entonces, pero como gestores de recursos humanos que ustedes se están formando, ya tienen las fijas para ver de qué formas abordar de acuerdo a los sucesos que vayan a ir pasando, ¿no? Entonces, Jesús como que levantó la mano. Jesús, levantas la mano. Sí, mayormente la chica hubiese tenido de respaldo un documento de las cuales le podría presentar al jefe para que ella pueda aportar su contenido y tenerlo como ayuda de prueba. Estoy hablando con mi micro apagado. Sí, también pudo haber ayudado mucho a ello, ¿no? Es como que tener información o, por ejemplo, ir preparada también, como dice Jesús. O sea, si bien voy a recibir la
la recepción de mi evaluación, también como que ir preparada, ¿no? Como que con tales documentos y sea mucho más enriquecedora, como que creo que le ganó, creo que los nervios o X cosas, ¿no? Porque incluso se dan cuenta cuando le llaman, es como que, ay, me estoy llamando, es como que medio como que con ese desgano, nos damos cuenta porque por su lenguaje corporal, es cierto, no es algo que yo me estoy inventando, es como que es el lenguaje corporal que misma estaba proyectando cuando incluso le llamaron por el teléfono y tuvo que dirigirse a la oficina, ¿no? Entonces, José menciona, dice, y lo raro es que fue que llamó a la chica, entonces debería haber tenido el tiempo para poder arreglar su meta y no tener pendiente para resolver delante de ella. Exacto, ¿no? Entonces, eso fue como un poquito de falta de respeto, pero son casos que vemos cómo se maneja incluso en la presencialidad, en la virtualidad, que hay que ver todos esos puntos y tenerlos bastante ceñidos al momento de cuando nosotros vamos a capacitar a los evaluadores, ¿no? Y nuestras evaluaciones de desempeño sean las más óptimas posibles, que es lo que nosotros vamos a buscar como gestores de recursos humanos, ¿no? Entonces, ya vimos aquí, analizamos, me gustó mucho sus comentarios de cómo es lo que podemos mejorar este proceso. Entonces, ustedes ya me respondieron la pregunta, ¿ya? Ya aquí. Y bueno, acá tenemos como indicadores claves de KPIs, ¿no? O sea, ¿cuáles son los indicadores? Recuerdo que incluso desde la primera clase me mencionaron como que, vamos a ver una clase de indicadores de KPIs, si bien no hay una clase específica de indicadores claves de, o sea, de KPIs, o sea, cómo se gestionan, pero aquí como que les presenté como un slide de cómo se pudiesen manejar esos indicadores como tal, ¿no? Entonces, estos van a ir dependiendo obviamente que de lo que son los roles. Entonces, pero aquí les voy a dar como que a líneas generales para que ustedes puedan seguir investigando y ver de qué forma abordarlo en los lugares de trabajo en el cual se encuentren. Entonces, primero vemos el tema de lo que es la productividad, ¿no? O sea, es importante, es súper importante, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, donde yo estoy como que básicamente medimos el tema de lo que es la entrega de desarrollos. Desarrollos hago referencia más que todo a desarrollo de software, a todo ello hago referencia, ¿no? ¿Cuántas entregas de desarrollo? Y no solamente hago referencia a la entrega, ¿no? Entonces, ya yo entrego mi desarrollo mañana, pero ¿cuál ha sido la calidad de entrega de desarrollo? Entonces yo voy midiendo, o sea, poniendo un ejemplo como del desarrollador web, de cuántas observaciones ha tenido en su desarrollo, ¿no? Entonces, no, de 1 al 3 ha tenido una observación, ¿ya? Entonces, como que voy midiendo como que la entrega de lo que es su desarrollo como tal, ¿no? Entonces acá menciona, ¿no? Como tal, ¿qué métricas cuantitativas pueden medir? Entonces yo les doy referencia de los desarrollos, cuántas observaciones ha tenido, si ha tenido pocas observaciones, la calidad del trabajo realizado. Entonces, lo otro que sí o sí, lo que son las habilidades, ¿no? Entonces, ya sean competencias técnicas como también blandas, necesarias para el puesto, porque, por ejemplo, para un desarrollador web, no le voy a pedir que sea un comunicador así súper elocuente, así, ¿no? Puede que sea una comunicación necesaria para su rol, pero no algo lo que le voy a pedir. Quizás a un jefe de proyecto, él sí debe tener una comunicación de 1 al 5, el código debe tener un 4.5, ¿no? Entonces, el desarrollador quizás un 3, ¿no? Entonces, una comunicación que le permita poder comunicarse con su jefe, poder comunicarse con el cliente si es que le toca, o comunicarse con su propio equipo para poder llevar a cabo los objetivos en común. Entonces, pero el jefe de proyecto sí o sí debería tener la comunicación porque él va a manejarse con clientes, con jefes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, va a ir cambiando dependiendo de lo que es el puesto. Y lo otro que vemos, otro indicador clave es el tema de lo que es el impacto, ¿no? Indicadores que miden el valor y la contribución del empleado a los objetivos del negocio. Yo les había dicho eso al inicio de la clase, ¿no? O sea, de qué forma va a estar anclado a lo que es el plan estratégico de lo que es la empresa. Entonces, no sé, como que está anclado a los proyectos que nosotros tenemos de manera anual, que tenemos que llegar a un nivel de ventas para tal año, para tal semestre, ¿no? Entonces, imaginémonos, ¿no? Que, por ejemplo, la empresa se ha puesto como meta aumentar ¿cómo se llama? A nivel de ventas de un 50 a un 60%, ¿no? Entonces, y de esa forma, como que lo que son los asesores de clientes también tienen que llegar a esa meta. Y eso está anclado con el plan estratégico, con uno de los objetivos que tiene la empresa de manera anual o semestral. Entonces, ya ahí como que está conectado. Y lo otro es el tema de lo que son el desarrollo, métricas que evalúen el crecimiento y el progreso del empleado a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de evaluación de desempeño? Porque esto nos va a ayudar a ver a quiénes voy a ascender,
a quienes voy a ver de qué forma intervenir para ver qué está sucediendo, ¿no? Entonces, eso también como que es súper claro, del cual vamos incluso a ver en la siguiente clase. Vamos a ver planes de sucesión, cómo construir los planes, en tema ya sea como que para que las siguientes personas puedan tener como que sus planes de desarrollo. En muchos cuando vemos buscar un nuevo trabajo, siempre dicen como que línea de carrera, ¿no? Pero ¿cómo se hace una línea de carrera? Así que eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Así que, pero acá también está expuesto dentro de un indicador clave dentro del rendimiento. Así que ya teniendo esos puntos claros, no sé si tienen alguna consulta, duda, igual lo pueden colocar en el chat y yo les voy respondiendo. A José si tiene una consulta. A ver, José, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mis, a ver, como para darle un alcance extra a lo de los KPIs, eh, quizá lo que tiene que verse en esto es cómo nacen los KPIs, ¿no? Y eso es algo que usted indicó también hace un par de PPTs anteriores en lo del ciclo. Los KPI como tal son objetivos SMART que nacen ahí en los objetivos SMART y nacen en la primera fase del plan estratégico anual, semestral, como usted ha indicado. Entonces, nosotros vamos a medir todo eso, estos KPI van a medirse a raíz de esos objetivos. Yo tengo objetivos que van a ser productivos, de impacto, de habilidades, todo ese desarrollo, y de acuerdo a esos objetivos yo voy a medir el rendimiento. Mientras yo no pueda determinar esos objetivos en una reunión con todos los gerentes, con todas las áreas, yo no voy a poder medir. Entonces, lo que se puede medir se puede mejorar, es la ley de la administración. Entonces, es algo básico que tiene que quedarse. Y eso va a ser en pleno conocimiento de lo que yo quiero como para mi negocio, para mi empresa. Mientras que yo pueda hacer algo productivo con lo que yo sé que puede hacer la empresa, yo voy a poder medirlo. Y yo voy a poder, cuando yo puedo medirlo, yo puedo mejorarlo. Entonces, si yo no sé en qué momento, por ejemplo, usted dice, ¿no? Yo ya hice mi plan estratégico al comienzo, en el ciclo que ha hecho el círculo que hizo hace un rato. Mi plan estratégico lo hice en enero, diciembre del año pasado, ¿no? Ya lo estoy implementando, entonces tengo que ver en julio, agosto cómo va yendo. Y eso lo voy midiendo con los KPIs. Y ahí yo voy a tener la retroalimentación o el feedback como para decir, ¿sabes qué? Oye, si llegamos, no llegamos, y ahí está la cosa. Pero si no, si no puedo yo determinar bien un objetivo SMART, que son los SMART, que son los medibles en el tiempo específico y todo esto, no voy a poder darle la estabilidad a todo lo que yo quiero para la empresa como tal, ¿no? Era un pequeño alcance que quizás les puedo ayudar. Gracias, José, por tu aporte. Tú, es que está, lo viendo, José lo está viendo más a nivel de empresarial, cómo él puede gestionar todo lo que es su empresa, lo que son los colaboradores, y es un aporte súper valioso. Muchas gracias por haber comentado, José, y es algo que debemos tener en cuenta, ¿no? Entonces, sí, como les había mencionado yo en la primera clase, si bien el área de recursos humanos es como el brazo, ¿no? Que tiene las empresas diversas, ¿no? Entonces, es importante como que tener esa comunicación efectiva para poder tener la información que sí o sí nos va a ayudar a poder tener un buen proceso de evaluación de desempeño y que este se pueda ejecutar, ¿no? Por las distintas aristas que vayamos a manejar, ¿no? Así como también mencionó de los objetivos SMART, ¿no? Que sean bastante medibles, ¿no? Dentro de lo que es el tiempo, ¿no? Entonces yo daba como claros ejemplos de aumentar el nivel de ventas, a nivel semestral, ¿no? Pero eso va a depender de lo que es el rubro de negocio de la empresa como tal. Así que ya teniendo ello, vamos a seguir aquí con lo que son las ventajas, ¿no? ¿Qué ventajas tenemos de la evaluación de desempeño? O sea, yo les menciono aquí como que cuatro ventajas que sí o sí el tener esa evaluación de desempeño nos va a ayudar, ¿no? Entonces, no es necesario tener una evaluación súper gigante, muchas competencias que nos vaya como que a abrumar mucho para poder gestionarlas, sino como que una evaluación que sea bastante efectiva. Entonces, esa evaluación nos va a poder descubrir las necesidades de tus empleados, de tus colaboradores, poder organizar tu fuerza laboral, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la evaluación de desempeño, nos podemos dar cuenta que quizás algunos colaboradores tienen mejores habilidades para tales roles, o quizás los puedo mover para otras áreas que vayan a surgir, o esta área que quizás necesita más refuerzos de colaboradores que ya tienen tiempo y ellos tienen las habilidades, entonces los puedo organizar de esa forma, ¿no? Entonces todo en relación a lo que es el crecimiento de la empresa y el crecimiento de lo que son los colaboradores, ¿no? Mejorar el desempeño de tus empleados, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar un montón, o sea, como para poder darle esa retroalimentación continua a nuestros colaboradores. Y también
una ventaja es ofrecer mejores compensaciones, ¿no? Entonces, algunas empresas tienen como beneficio de hacer esa evaluación de desempeño y de acuerdo a esa evaluación de desempeño, incluso hacen bonos de desempeño. No sé, seguro lo han visto en lo que son diversas ofertas laborales que manejan lo que son bonos por desempeño. Cuando hay una evaluación anual de desempeño, ven el tema de lo que es hacer como que lo que son compensaciones, ¿no? O ver si hay un proceso de aumento de compensación de acuerdo a cómo ha sido su avance durante todo ese año, ¿no? O lo que los famosas revisiones anuales de desempeño o revisiones semestrales, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda para tomar la mejor decisión. ¿Le aumento, no le aumento? O ver qué otra acción podría realizar para seguir teniendo a mi talento capacitado, desarrollado y sobre todo fidelizado. Entonces, teniendo en cuenta lo que son las ventajas de la evaluación de desempeño, aquí hay como que formatos, y les voy a dar como que más para poder verlos. Esto es como que ver dependiendo, ¿no? Por lo general pueden ser algo así, ¿no? Como que lo que son la información, la fecha de contratación. Entonces, mira, acá lo que son los comportamientos. ¿Se acuerdan que les había dicho el tema de lo que son los comportamientos? Acá hay un claro ejemplo, ¿ves? Y acá lo van midiendo, ¿no? Entonces, comportamientos, calidad, trabajo a todo su potencial, consistencia en el trabajo, asistencia. Entonces, ya voy como que midiendo, ¿no? Insatisfecho, satisfactorio, bien, excelente. Y acá como que menciona, ¿no? Detalla las mayores fortalezas de los empleados, las metas. Entonces, acá tenemos ya un poquito, aquí quizás creo que no se ve tanto, pero acá menciona, ¿no? Lo que son todos lo que son los datos personales del empleado, las áreas de desempeño, ¿no? Lo que es utilización de recursos, calidad, y lo van midiendo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo les decía lo que es la calibración o las escalas, acá miden lo que es por la escala de Likert. La escala de Likert a veces es de 1 al 5 o de 1 al 10, entonces acá lo miden. 1 es muy alto, acá dice muy bajo, diré bajo, medio, alto. Entonces sí hay como que tienen todo su puntaje. Entonces aquí ven todo lo que son las áreas de desempeño, los puntajes, la firma del evaluador y ya luego esto se les envía a lo que es el colaborador para tenerlo en cuenta. Entonces de ahí tenemos varias evaluaciones de desempeño, ¿no? Formatos de evaluación de desempeño que podemos buscar y ver de qué forma puede acoplarlos o adaptarlos a lo que son los rubros de los cuales nos encontramos trabajando hoy en día, ¿no? Y esto por último son las buenas prácticas, ¿no? ¿Qué buenas prácticas que sí o sí debemos seguir dentro de lo que es la gestión de evaluación de desempeño? Entonces, yo les había dicho, primero establecer criterios claros y objetivos, ¿no? O sea, sí o sí tenemos que definir qué criterios vamos a evaluar, ¿no? Que estos sean específicos, medibles y alineados con los objetivos de la organización. Estos deben estar súper claros para poder comunicarlo a todos, a toda la empresa. Y bueno, también capacitar a los evaluadores. Yo les había dicho, ¿no? Que una de las buenas prácticas y algo que debemos seguir, incluso pudimos analizar dentro de los casos prácticos, es que era, no habían, quizás no hubo una capacitación efectiva, ¿no? O sea, yo puedo aludir a ello de que quizás no hubo una capacitación de los evaluadores. Entonces, ¿y qué es lo que sí o sí debe tener en cuenta cuando haga la comunicación de la evaluación a los colaboradores como tal, ¿no? Entonces aquí capacito, aseguro de quienes realicen estén bien formados para evitar sesgos y proporcionar una evaluación justa y objetiva. Brindar retroalimentación continua, les había dicho, no es solamente esperar a que llegue la evaluación, sino proporcionar un feedback continuo que pueda ayudar a un buen rendimiento y que se pueda ver, sobre todo evidenciado dentro de esa evaluación que vamos a ver que se maneje de manera trimestral o semestral, ¿no? Mantener la transparencia en el proceso, ¿no? Tenemos que explicar cómo se va a llevar a cabo, los criterios y cómo se van a poder utilizar estos resultados, ¿no? Entonces, ahí les podemos mencionar lo que son los objetivos. En cada reunión ahí podemos ir como que indagando un poquito más, ¿no? Como que esto, esto se va a realizar dentro de tales meses para que ustedes lo tengan en cuenta. Esos van a ser los beneficios, ¿no? Entonces, hay muy buenas formas y buenas prácticas que muchas empresas ya lo están haciendo. No es como que tengo que inventarme mis, pero ¿cómo lo hago? No sé, no es como que tengan que inventar la pólvora, como le dicen, no es como que ya hay buenas prácticas que otras empresas la están haciendo. Entonces, no es como que solamente voy a hacer como que eso, sino es como que utilizo esa buena práctica que está funcionando en tal empresa y veo de qué forma la acoplo
en donde yo estoy trabajando, ¿no? Y si me funciona, súper, ¿no? Y si no, pues sigo buscando una forma de cuál va a ser lo mejor para donde yo estoy trabajando, ¿no? Entonces, hay muy buenas prácticas, por ejemplo, dentro de lo que es el rubro retail, y menciono mucho eso porque me gusta mucho ese rubro, que habían hecho como campañas de feedbackón, de feedback, de cómo poder como que promocionar o poder incentivar esa práctica a que más personas puedan recibir ese feedback y que ya no tengan ese temor de recibirlo. Al contrario, era como una forma de como quien tiene mayor cantidad de feedback va a ganar tal premio. Entonces son formas o maneras de cómo poder incentivar al personal a que nuestros procesos que nosotros manejemos, ya sea evaluación de desempeño u otros procesos, puedan tener buenos resultados. Y sobre todo sean efectivos y, lo más importante, tengan un impacto positivo dentro de la organización y en los objetivos de negocio. Entonces, eso es ya como para ir recapitulando ya las buenas prácticas y estas son las conclusiones de lo que hemos visto el día de hoy, ¿no? Que la evaluación de desempeño es una herramienta clave. Yo creo que ya lo he mencionado durante toda la clase, ¿no? Para impulsar sobre todo el crecimiento y la eficiencia de los empleados y la organización. Y una evaluación de desempeño efectiva se traduce en empleados más motivados, productivos y sobre todo comprometidos. Entonces, sí es lo que nosotros como gestores de recursos humanos estamos buscando. Y bueno, aquí, esta vez sí les tengo un challenge. Ya el sábado descansaron, ya el sábado descansaron, ya descansaron bastante, pero esta vez sí los voy a mandar a trabajar. No, mentira, los voy a mandar a que puedan seguir investigando y sobre todo puedan capacitarse como profesionales, que es importante, estar en constante aprendizaje. Esto más que todo es de manera voluntaria, como les dije yo en la primera clase y en varias creo que les he dicho, más allá de escuchar la clase, participar de manera activa, es que ustedes lo puedan colocar en práctica, ¿no? De igual forma, eh, tienen mi LinkedIn, así que ahí podemos estar conectando. Aún tenemos 2 clases más para poder seguir indagando, puedan traer ustedes sus casos que están viviendo dentro de lo que son en cada empresa. Entonces, y ver de qué forma poder apoyarlos a partir de mi experiencia, ¿no? Entonces, este challenge número 3 es que van a realizar una publicación con 3 aprendizajes del día de hoy. Entonces, yo quiero llevar con 3 aprendizajes del día de hoy. ¿Qué aprendizajes han llevado? Y lo publican. Lo publican, pueden hacer una infografía, pueden hacer una PPT, va a depender de la forma en que ustedes consideren y se sientan más cómodos. Y utilizan los hashtags de recursos humanos. Bueno, acá dice reclutamiento, ¿no? Pero en este caso vamos a colocar de lo que es evaluación de desempeño. Y pues no se olviden de etiquetarme a mí y también a ITEC para poder ver su trabajo, ¿no? Y ver cómo están avanzando, que es lo importante y lo que también busca la institución. Entonces, que más personas como ustedes se sigan formando dentro, en este caso, dentro de lo que es recursos humanos. Y por último, también puedan, al último y en la clase, poder tener su certificado. Creo que Claudia luego va a mencionar algo importante sobre el examen. Entonces, pero ese es como que, por ejemplo, el challenge del día de hoy. Y José me quiere sugerir algo. Yo encantada de poder escucharlo. José, te doy el pase. ¿Quieres sugerirme algo? Ya. No sé si lo vas a escribir o vas a prender tu micro. Creo que lo va a escribir. Ya. Ah, podríamos compartir nuestros LinkedIn. Sí, claro. Yo voy a, pueden conectar conmigo en LinkedIn. Yo les paso mi LinkedIn, ahí, ¿cómo se llama? Para poder conectar todos juntos. Entonces, ya les enseñé la clase pasada, manera de plus, de cómo manejar ¿cómo se llama? Esta red profesional. Es importante que optimicen su perfil de LinkedIn. Es una red muy poderosa, del cual les va a ayudar en su crecimiento profesional, que me ha funcionado a mí. Entonces, si me ha funcionado a mí, les va a funcionar a todos ustedes, ¿no? Entonces, lo importante es ser bastante constante. Me gustaría escuchar qué aprendizajes se han llevado el día de hoy, ahí que lo puedan colocar en comentarios o vayan levantando la manito. Y les digo nuevamente de que llenen el formulario de feedback para ver de qué forma mejorar y ya con ello ver qué cosas insertar en estas 2 últimas clases y ya el sábado, que es la última clase que tengo con ustedes, ¿cómo se llama?
ver no sé qué cosa estarían esperando, ahí como que lo pueden colocar dentro del formulario de feedback. Y el sábado también les voy a enviar un último formulario, que sería ya para cerrar. Así que eso sería todo por mi parte el del día de hoy. No sé si pueden ir prendiendo sus cámaras y no sé si Claudia tienes alguna comunicado o algo. Te doy el pase por si acaso. Muchas gracias, licenciada. Muy interesante y muy dinámica la clase del día de hoy. Sí, primero nos tomamos la foto o... Bueno, el comunicado que yo les quería hacer es que voy a enviar una publicación al grupo para que hagan unos apuntes del curso general. Voy a mandarles un ejemplo de cómo lo pueden hacer y esos son puntos adicionales para el examen, para su nota final. Si nos vamos tomando la foto. Creo que están prendiendo sus cámaras. Entonces, ya ahí los voy a tomar foto. A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Y ahí la tomé. Ahí te la paso, Claudia. Ahí le pasas también a los demás. Ya, gracias. Ok. Muchas gracias a todos. Nos vemos el jueves. Y también gracias a ti, Claudia. Y pues a practicar, chicos. Entonces, que tengan una linda noche. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, estimados. Como les dije, voy a enviar un trabajo para que ustedes hagan. En sí es opcional, no es necesario que todos lo hagan. Solamente las personas que quieren enviarlo son unos apuntes de clases y van a tener adicional puntos para su examen, ¿no? Puede ser que, porque el promedio es 14 para poder calificar el certificado, puede ser que eso les ayude, tal vez saquen 12, 13 y esos puntajes le ayuden a subir su nota final. Igual si sacan una nota aprobatoria, igual les va a ayudar, ¿no? Para que saquen un mejor promedio en su certificado. Bueno, muchas gracias, estimados. Cualquier consulta, ya saben, me pueden hablar al número privado. Gracias. Buenas noches a todos. Nos vemos en la próxima clase.